Se suponía que era un viaje ordinario, solo otro viaje en tren de lujo a través de las colinas. Mastermind estaba mirando, esperando el momento perfecto para atacar. Sí, el Express celestial, con destino a la perdición, se mantuvo reluciente bajo el brillante sol de la tarde, sus accesorios de latón pulidos brillando como un tesoro enterrado bajo un foco de atención, y sus profundos paneles de caoba, susurraban de la regalía olvidada, queda remolino tallado que parecía tener un secreto perdido en el tiempo. En la plataforma, los porteros con uniformes marinos afilados, se movían con urgencia practicada, izando troncos y susurrando unos a otros en tonos recortados, como si supieran que esto no era un viaje ordinario, sino algo atado con sombras. El vapor siseó rítmicamente del motor, fusionándose con la charla refinada de la élite de Europa, cuyas sonrisas elegantes y risas precisas enmascaraban más que solo privilegios, escondían historias, motivos y pecados largos. Desde en medio de este caos cuidadosamente controlado surgió una figura tranquila, la detective Agatha Marpel, su traje de viaje gris modesto, su postura reservada, como si fuera una institutriz retirada o un bibliotecario de campo, pero sus ojos, cada vez más, cada língido, cada vez más. Su mirada atrapó a un hombre reprendiendo a un portero, fuerte e impaciente, el doctor Peral Harrington, el famoso y extravagante arqueólogo conocido por su teatro tanto como por sus descubrimientos, su reloj de bolsillo dorado, y sus grandes gestos tan fuertes como su ego. Siguiéndolo de cerca, estaba una mujer, la doctora Evelyn Montigue, bloqueando una caja de cuero que contenía algo mucho más volátil que notas o herramientas, su rostro rígido con autocontrol, el tipo de control forjado en el resentimiento, el tipo que finalmente estalla. El boleto de Agatha fue revisado por el conductor, cuya voz cortés enmascaró una caída que no señaló inmediatamente, y cuando entró en el tren, fue como entrar en un palacio itinerante, lámparas de cristal que lanzaban un brillo suave sobre los lujosos asientos de terciopelo abrocheados con motivos antiguos, y cargadores orientales que llevaban los débiles carnices de los mercados designantes. Su cabaña era modesta pero serena, una cama ordenada escondida al lado de la ventana, que ofrecía una última vista del baile orquestado de la plataforma antes de que el tren comenzara su lenta partida. En el automóvil del salón, la atmósfera ya era teatral, las gafas de cañón tintineaban como campanas de anticipación, la risa pulida flotaba como el perfume, pero cada sonrisa, cada tostada, era un movimiento en un juego tranquilo y calculado. Agatha bebió su té en silencio hasta que su mirada aterrizó sobre Sir Julian Blake, exudando encanto curado en medio de un círculo de admiradores, un hombre que no solo ordenaba la riqueza, sino la gente, su influencia en cada palabra que hablaba. Al otro lado del automóvil, la dramática entrada de Madame Isabelle Dubois causó un cambio visible en el aire. Su vestido de zafiro brillaba como un señuelo, su cigarrillo en un titular como una declaración, y su sonrisa lenta y depredadora le daba el aura de un acertijo peligroso. Cuando sus ojos se encontraron con los de Harrington, su postura se puso rígida, no por asombro, sino por culpa, como si algún recuerdo se hubiera arrastrado fuera de su tumba. A medida que el tren avanzaba, la sala cambiaba sutilmente, alianzas formadas, roles asumidos, enemigos identificados sin palabra. Un mayordomo avanzó, ofreciendo champán con una expresión demasiado controlada para ser casual, sus ojos parpadeando entre Harrington y Dubois, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Curioso, ¿no? Llegó una voz al lado de Agatha, un murmullo suave y extrañamente conocido del director, que se demoró el tiempo suficiente para sugerir
que sabía que el viaje tenía más que lugares y paisajes. Cada viaje lleva una lección, respondió Agatha en voz baja, sus ojos escaneando la habitación nuevamente, no en la forma en que la gente posaba, escuchaba o evitaba. El auto del salón se había convertido en un escenario, y como Harrington abrió drásticamente una caja de madera tallada para revelar un disco de obsidiana negro azabache, grabado con runas antiguas y débilmente brillantes, declaró, una reliquia de una civilización olvidada, sí, pero posiblemente, peligrosa. Y aunque todos jadearon y murmuraron en admiración, observaron la actuación con el puesto practicado, lo que es peligroso. Todos los que se jadearon y murmuraron en la mano, observaron la presentación con la actuación practicada, lo que no se jadea en la mano de la mano, la opresión en la mandíbula de Evelyn, y la forma en que Sir Julian levantó su vaso, y dijo con una sonrisa astuta, «Dangerous», que es deliciosamente dramática. Su risa seguía por otros, aunque la sonrisa de Harrington vaciló, solo por un momento. Eso fue todo lo que le tomó a Agatha saber. Esto no era un mero viaje. Este era un juego de ajedrez psicológico, donde cada movimiento, cada palabra, cada parpadeo del ojo podía desentrañar la verdad cuidadosamente enterrada de alguien, y ella solo había presenciado la primera ola de una tormenta mucho más profunda, a diferencia de otros que desperdiciaron sus vidas, intercambiando consejos de valores y cotilleando sobre las ambiciones de los demás en los tonos silenciosos, nunca había encontrado consuelo en la indulgencia pasiva. Yo prosperé donde las sombras engrosaron y la verdad se retorció debajo de las capas de rendimiento. Los labios de Julian se endurecieron en una sonrisa diplomática. Sin embargo, sus ojos se endurecieron como flint, la más leve ventaja a su voz traicionando lo que la cortesía intentó disfrazar. A diferencia de algunos, valoro la discreción sobre la ambición imprudente. Las palabras se pusieron como un partido en una habitación iluminada por gas, encendiendo el aire con provocaciones no dichas. A su alrededor, las reacciones se agitaron como una onda a través del agua fija. La doctora Laville Montigue, equilibrada y aguda, sonrió lo suficiente como para dejar que su desprecio parpadee. Madame Isabelle Dubois, con su siempre glamoroso titular de cigarrillos, exhaló un penacho preciso de humo, y levantó una ceja, su silencio más fuerte que el discurso. Agatha Marpel observó desde su esquina, como un depredador envuelto en calma, absorbiendo las pequeñas grietas que se formaban debajo de su equilibrio cultivado. El exprés celestial se desplazó suavemente a través del campo oscuro, una obra maestra mecánica de opulencia y orden, pero debajo del brillo de champán de sus corredores, algo más oscuro había comenzado a pulsar. Los zapatos de suela suave de Agatha no hicieron sonido cuando se deslizó, atraída por una intuición tranquila, que a menudo llegaba como un susurro en su columna vertebral, una que había aprendido nunca a ignorar. El auto de equipaje la saludó con un escalofrío, su organización estéril en un fuerte contraste con los lujosos salones. Aquí, el aire se sentía más denso, como si hubiera absorbido demasiados secretos demasiado bien empacados para respirar. Pasó a través de hileras de troncos meticulosamente etiquetados, sus ojos escaneaban para detectar anomalías, y allí estaba una sombra, un parpadeo de movimiento desapareciendo detrás de los altos casos. Su pulso subió, pero permaneció en silencio, su aliento superficial, sus pasos aún más tranquilos. El leve susurro alcanzó su oreja, seguido del raspado de cuero en madera. Con pánico, alguien se estaba escondiendo, o corriendo. Su mano rozó un baúl para equilibrarse, y allí, entre dos cajas apiladas, vio una astilla de papel, escondida apresuradamente. La desplegó con cuidado, para no arrugarla demasiado.
El mensaje era breve, tinta manchada apresuradamente. Mantenga la distancia o habrá consecuencias, una advertencia, o tal vez una promesa. Su boca se apretó en una línea sombría, la nota temblando ligeramente entre sus dedos. No tenía intención de alejarse. La verdad siempre es más difícil cuando está más cerca de la superficie. Justo cuando giró, un suave clic, resonó detrás de ella una cerradura que se selló. Un compartimento cerrado apretadamente. Se congeló escuchando. La figura se había ido, pero el escalofrío se perdió, como si algo invisible hubiera pasado junto a ella. El Celestial Express, a pesar de su grandeza, se estaba convirtiendo en un recipiente de tensiones demasiado fuertemente enrolladas para durar. Más tarde, el gran salón brilló con elegancia educada, sus invitados fingiendo camaradería debajo de los candelabros de cristal, pero Agatha vio el cambio, la nerviosa contracción en la mano de un noble, la forma en que la voz de Sir Julian se elevaba un poco demasiado fuerte, como para llenar un vacío que no debería estar allí. Se sentó cerca de la ventana, su té olvidado, los ojos detrás de los detalles de catalogación de gafas con borde de alambre, como un cirujano mapeando grupos nerviosos. Los ojos del doctor Evelyn se lanzaron hacia una puerta cerrada. Un gemelo brillaba extrañamente de la manga de un hombre. Con la mezcla, señaló. Y luego, el tren se tambaleó, una sacudida inesperada, casi rebelde, que destrozó el ritmo como un vidrio, golpeando mal. Los jadeos se levantaron. El brandy salió peligrosamente. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. «Cielos», gritó Sir Julian. El conductor llegó rápidamente. Palabras suaves, cara compuesta. Solo un problema mecánico menor, nada que temer, les aseguró. Pero el miedo ya había entrado, en silencio desapercibido. El doctor Harrington murmuró bajo su aliento sobre las esquinas cortadas e ingeniería barata, agarrando una caja de madera oscura con tanta fuerza que sus nudillos salieron pálidos, como si tuviera algo mucho más precioso o peligroso que cualquiera sabía. Cuando el tren reanudó su deslizamiento, la risa regresó, pero ahora era delgada y vacilante, los ojos cambiando más que los labios movidos. Agatha observó, su mente afilando el patrón que se formaba invisible pero inconfundible. Esa sacudida había revelado no solo la fragilidad mecánica, sino las fisuras emocionales. En el automóvil para el comedor, donde los cubiertos pulidos y los aromas ricos habían prometido calma, la inquietud se hundía justo debajo de la superficie. Agatha se quedó quieta, su postre intacto, su mirada patinando a través de caras demasiado ansiosas por olvidar. Esto ya no era solo un tren, se había convertido en una etapa, y en algún lugar entre los aplausos y las sonrisas educadas, alguien estaba ocultando una verdad muy peligrosa. El verdadero viaje, ella sabía ahora, acababa de comenzar. Las voces silenciosas en el otro extremo del automóvil cortaron el bajo zumbido de la conversación, llamando la atención de Agatha como un imán. «Un robo dices, pero ¿cómo y quién se atrevería?» Las palabras se apresuraron, su urgencia palpable. Las voces pertenecían al doctor Montague, cuya usual compostura parecía vacilar, y un joven administrador, cuya energía nerviosa traicionaba su inquietud. La cuchara de Agatha se cernió en el aire, sus agudos ojos moviéndose hacia la fuente de la conversación. Solo pudo atrapar fragmentos, palabras como invaluables y artefactos, que eran inconfundibles, colgando en el aire como un presagio oscuro. La voz del mayordomo cayó más bajo, apenas un susurro, aunque Agatha se esforzó por escuchar cada palabra. «Estaba en su poder, lo vi yo mismo. Vale más que todo el tren, lo juro». Un escalofrío frío corrió por su columna vertebral. «Entonces todavía está aquí», respondió el doctor Montague, su tono agudo, lleno de furia restringida.
Nadie podría irse sin ser notado. La expresión de Agatha seguía siendo plácida, pero su mente se aceleró. Las piezas de este rompecabezas comenzaban a hacer clic juntas. Sin embargo, la imagen que formaban todavía era turbia, envuelta en una neblina de secretos y mentiras. La teatralidad anterior del Dr. Harrington con su llamado artefacto, combinado con el tono desesperado del mayordomo, insinuó algo mucho más oscuro, un misterio que podría estallar en el caos con un solo paso en falso. Antes de que pudiera procesar más, Madame Isabelle Dubois barrió el auto, su presencia doblando casi el aire a su alrededor. Con un movimiento lento y deliberado, se detuvo en la entrada, sus ojos afilados escaneando la habitación, antes de encerrarse en el Dr. Harrington sentado a 2 mesas de distancia, una sonrisa débil y enigmática en los bordes de sus labios, una sonrisa que hablaba de conocimiento oculto y secretos de larga data. Se giró entonces, dirigiéndose hacia su propia mesa, pero no antes de darle al médico una mirada persistente, casi posesiva. La curiosidad de Agatha se profundizó afilando como una cuchilla. La tensión que rodeaba a Harrington y su artefacto se engrosaba, cada mirada y palabra agregando capas a una tormenta creciente. En algún lugar dentro de este microcosmos de poder, riqueza e intriga, se entrelazaban los hilos de un misterio mucho más grande, que Agatha estaba decidida a desentrañar. El estado de ánimo en el Celestial Express había cambiado irrevocablemente. Lo que había comenzado como un viaje de comodidad, lujo e infinitas posibilidades ahora se sentía como una actuación en un teatro, donde cada actor tenía un papel que desempeñar, un secreto que proteger y una verdad que esconder. Agatha Marpel, tranquila y sin pretensiones, no tenía intención de ser solo una espectadora. No, ella sería la que desenmascarara la verdad escondida detrás de cada mirada, cada palabra, cada movimiento. El auto gastronómico, una opulenta obra maestra de indulgencia, estaba bañado en el suave brillo de la luz de las velas. La luz parpadeó y bailó en platos de plata pulidos, cuyos reflejos rebotaban en las gafas de cristal, brillantes como estrellas distantes atrapadas en la noche. Las voces de los pasajeros tarareaban como una orquesta bien ajustada, mezclándose perfectamente en una sinfonía de charla ociosa y risa suave, es decir, hasta que el Dr. Harrington se levantó de su asiento, cortando el aire con la precisión del bastón de un conductor. «Damas y caballeros», comenzó, su voz grandiosa y ligeramente arrastrada, «le ruego a su indulgencia por un momento de iluminación intelectual». Agatha, sentada en el borde de la habitación, se permitió una sonrisa fugaz. Las teatralidades del Dr. Harrington fueron tan parte de la noche como el vino, el cristal y el rico aire perfumado que llenó la habitación. Levantó una pequeña caja de madera, la misma que había guardado antes con un fervor obsesivo, sus manos temblando mientras la abría lentamente. Un disco de obsidiana brillaba oscuramente en la luz de la velada parpadeante, su superficie reflejando la luz de una manera que parecía casi antinatural. Los jadeos se extendieron a través de la multitud, y todos los ojos se concentraron en el objeto. «Esto», anunció el Dr. Harrington, su voz teñida de reverencia e importancia personal, «no es una mera baratija desenterrada de las arenas de Anatolia. Es un artefacto de inmenso valor histórico y yo digo, valor mítico». Hizo una pausa para el efecto, escaneando la habitación con el aire de un hombre que creía que era el centro del universo. Madame Isabel se inclinó hacia adelante, el delicado titular de cigarrillos entre sus dedos casi como una extensión de su elegancia equilibrada. Su voz era suave, seductora, goteando de curiosidad. «Qué intrigante, Dr. Harrington», rononeó,
sus ojos nunca dejando el artefacto. Y sin embargo uno se pregunta, ¿qué lo hace tan peligroso que te sentiste obligado a advertirnos a todos? La expresión de Harrington vaciló por un breve momento. Sus ojos se estrecharon. Eso, madame, es el conocimiento reservado solo para los dignos. Al otro lado de la mesa, la doctora Evelyn Montague se burló. Sus características agudas giraron con desdén. El digno, se burló, su voz goteando de desprecio. Todos los que gritan más fuerte, su descubrimiento, como lo llamas, fue construido sobre una base de robo y engaño. Una onda de jadeos se extendió por la habitación, los pasajeros intercambiando miradas inciertas, inseguros de a dónde conduciría la conversación. Los puños de Montague se apretaron en el mantel, su cuerpo temblando de furia. La voz de Harrington cayó baja, la tensión palpable en cada palabra. «Cuidado, Evelyn», advirtió, su tono como un depredador acechando a su presa. «Los celos no te sientan bien ni el fraude». «¿Fraude?» La voz de Montague estaba llena de veneno. «Ese artefacto, si realmente es lo que tú afirmas, pertenece a un museo, no en tu pequeño acto de circo pomposo». El aire en el comedor se tensó con electricidad, los murmullos de los demás pasajeros desvaneciéndose en el fondo. Agatha, que había estado observando la escena con un interés tranquilo, tomó un sorbo de té, su mirada moviéndose de un lado a otro entre los dos combatientes. Si las palabras pudieran herir, pensó, entonces el tren seguramente necesitaría un médico por la mañana. El resto de la noche pasó en un silencio inquietante. El rico aroma del café recién preparado permanecía en el aire, mezclándose con el sutil dominio del tren, pero el zumbido habitual de la conversación había desaparecido, reemplazado por un silencio casi tangible. Los instintos de Agatha le dijeron que algo había cambiado. Cambiaba. En el momento en que se sentó en su mesa, el mayordomo que la atendía parecía diferente, misterioso, nervioso, sus ojos corriendo constantemente hacia la puerta. Los agudos ojos de Agatha atraparon su inquietud inmediatamente. «¿Qué pasa?», ella preguntó suavemente, su voz suave pero dominante. «Es el doctor Harrington, señora», susurró el mayordomo, su voz tensa. «No está en su cabaña». La ceja de Agatha se arqueó, una expresión de curiosidad hielo cruzando su rostro. Inusual, pero apenas alarmante. «Quizás se haya ido a otra parte del tren», pero la respuesta del mayordomo fue mucho más inquietante. «Hay más, señora», continuó, su voz apenas audible ahora. La puerta de su cabina estaba abierta, y había sangre, un sendero que conducía hacia el equipaje. La taza de té de Agatha se congeló a la mitad de sus labios. Sin dudarlo, la puso suavemente sobre la mesa, su mente ya cambiando a alta marcha. «Llévame allí», dijo, su voz tranquila, controlada, la autoridad de alguien acostumbrada a tomar el mando. El corredor que conducía a la cabaña del doctor Harrington estaba inquietantemente silencioso, la elegancia apagada del interior del tren ahora un marcado contraste con la creciente tensión en el aire. El suave golpeteo de los talones de Agatha contra el piso pulido era el único sonido, un ritmo rítmico que parecía resonar en la quietud. Cuando se acercaron a la cabaña de Harrington, el peso de algo invisible presionó contra el pecho de Agatha, espesando el aire con cada paso. Aquí había presencia, algo oscuro, algo peligroso. Ella podía sentirlo. El juego había cambiado. Esto ya no era solo un misterio para resolverse, se había convertido en algo mucho más mortal. El mayordomo dudó en el umbral de la cabaña, su rostro cenizo, y luego, con un gesto reacio, barrió su mano hacia la puerta, revelando el desorden adentro. La escena fue escalofriante en sus implicaciones. Una silla volcada, un vidrio destrozado que brillaba en la lujosa alfombra, y lo más revelador,
La caja que una vez contenía el precioso artefacto del Dr. Harrington no se encontraba por ninguna parte. Un débil pero inconfundible rastro de sangre, oscuro, rígido contra la alfombra, se dirigió hacia la parte trasera del tren. Agatha se arrodilló junto a la puerta, sus ojos afilados y observadores escaneando los restos con meticuloso cuidado. Esto no fue un mero robo, murmuró, más para sí misma que para el mayordomo. Fue mucho peor. El Dr. Harrington, si todavía estuviera vivo, tendría suerte de permanecer mucho más tiempo. Sin dudarlo, siguió el sendero manchado de sangre hacia el auto de equipaje. El aire en el interior se volvió grueso, el olor a esmalte y cuero envejecido mezclándose con el silencio opresivo. Los movimientos de Agatha fueron deliberados, calculados, cada paso en silencio, como si el mismo aire a su alrededor contuviera su aliento. El sendero manchado de sangre terminó abruptamente en un tronco de vapor, su tapa ligeramente entreabierta. Lo abrió lentamente, revelando nada más que ropa cuidadosamente plegada dentro. Una distracción, se dio cuenta con una sacudida de frustración. Un señuelo. Su mente se aceleró mientras reunía los fragmentos del rompecabezas. La desaparición del Dr. Harrington no fue un evento aleatorio, había sido orquestado, y lo que hubiera sucedido, estaba claro que el Celestial Express ya no era un mero vehículo de lujo, se había convertido en un juego mortal de gato y ratón. Cuando se movió hacia atrás por el corredor, sus pensamientos fueron interrumpidos por el mayordomo, que aún se demoraba nerviosamente en la puerta. Yo no lo vi después de eso, tartamudeó, su voz temblorosa, pero escuché gritar más tarde, cerca del auto de equipaje. No pensé en nada, nada fuera de lo común. Agatha lo arregló con una mirada fría y penetrante. Nada en este tren es siempre ordinario, respondió ella, su voz, baja y premonitoria. El auto de equipaje, cuando entró, tuimbú que vairo, pero no que traciente y no neciente volmosa 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 volmosa. La meticulosa organización de troncos y bolsas se mantenía en marcada oposición a la tensión que se apoderó del aire, como si cada artículo contuviera la respiración, consciente de la catástrofe que se había desarrollado. Agatha se movió con un propósito a través de los pasillos estrechos, sus ojos entrenados escaneando para cualquier signo de irregularidad. Cerca de la parte trasera del automóvil, se detuvo, allí, en la superficie reluciente de un baúl, había una leve mancha de sangre, oscura y espantosa. A su lado, parcialmente arrugado, había un pedazo de papel. Ella lo recuperó con cuidado, alisándolo. Era una página desgarrada del cuaderno del Dr. Harrington, garabateada con notas fragmentadas en su escritura distintiva. El disco debe permanecer oculto. Si se expone, las consecuencias serán impensables. Di soporte demasiado, Montigue no es mejor. La página terminó abruptamente, el resto de la nota perdida ante una rotura irregular. La expresión de Agatha siguió siendo impasible, aunque su mente se aceleró, tratando de desentrañar el significado detrás de esas palabras crípticas. La ausencia del artefacto fue tan reveladora como su presencia. El compartimento dentro del tronco estaba vacío, el revestimiento de terciopelo intacto. Alguien había sido minucioso. Cuando regresó al gran salón car, la atmósfera a bordo del tren había cambiado. Los susurros llenaban el aire, suaves y apresurados. El zumbido habitual de la actividad social fue reemplazado por una corriente subterránea de sospecha y miedo. Es Montigue, estoy seguro de eso, susurró una joven,
sus perlas brillando bajo la suave iluminación. Siempre lo ha tenido para Harrington. Todos lo saben. Tonterías, contrarrestó un caballero con un bigote encerado. Es Deuce, más probable. Ella tiene conexiones con el mercado negro. Agatha, inclinándose casualmente contra una columna, escuchó el intercambio pero no dijo nada. Sus ojos, sin embargo, estaban muy centrados en Sir Julian Blake, quien se sentaba descansando con aparente indiferencia. Es por eso que evito las reliquias, comentó secamente. Atraen demasiada gente desagradable. Agatha dio un paso adelante, su voz suave, pero llevando una ventaja. ¿Desagradable u oportunidad, Sir Julian?, preguntó ella. Sus labios se burlaron, una leve sonrisa, jugando en las esquinas. Oportunidad, tal vez, respondió, pero solo para los tontos o desesperados. Yo no soy ninguno de esos, señora. En ese momento, Madame Dubourg, observando desde la periferia, dio un paso adelante, su vestido de zafiro brillando bajo el suave brillo de los candelabros. La atmósfera en la habitación era eléctrica con tensión, cada susurro, cada mirada, cargada de sospecha. Las apuestas eran más altas que nunca, y el camino para desentrañar el misterio acababa de comenzar. Mientras el tren cortaba la noche, su exterior de acero pulido brillaba a la luz de la luna pálida. Un silencio opresivo se asentó sobre el expreso celestial. En el interior, el salón, una vez opulento, se había transformado en una etapa claustrofóbica, donde la sospecha colgaba pesada en el aire. Agatha Marple, siempre la invitada observadora, se sentó en silencio en la periferia de la habitación, su mirada escaneando las caras a su alrededor. Cada uno, aparentemente inocente, traicionó indicios de verdades ocultas, sus ojos cambiantes, sus palabras vacilando como si estuvieran atrapadas dentro de una red que no podían escapar. La atmósfera estaba llena de tensión tácita, como si el tren mismo se hubiera convertido en un recipiente de secretos demasiado oscuros para confesarse. La doctora Evelyn Montague, que había estado sentada frente a Agatha, finalmente rompió el silencio, su voz con el peso de años de resentimiento tácito. No era más que un charlatán, escupió Montague, las palabras dejando sus labios como veneno, aunque su intento de parecer compuesta solo enfatizaba el temblor de sus manos, que tiraban nerviosamente del dobladillo de su traje perfectamente personalizado. Debería haberlo visto venir. No respetó a nadie más que a sí mismo, especialmente a mí. Agatha, sin moverse, estudió la reacción de Montague con la precisión de un detective experimentado, y sin embargo, murmuró, su voz engañosamente suave, un charlatán rara vez incita a esa emoción. ¿Qué hizo exactamente el Dr. Harrington para provocar este nivel de ira? La mirada de Montague parpadeó, y Agatha atrapó el fugaz momento de vulnerabilidad, una grieta en su comportamiento frío. Se atribuyó mi trabajo, continuó Montague, su voz se volvió más aguda, casi desesperada. Años de investigación, mis descubrimientos, reducidos a una mera nota al pie de página bajo su nombre, el artefacto, el que desfilaba como el suyo. Su voz cayó más abajo, convirtiéndose casi en un susurro, como si la misma mención de la verdad fuera demasiado peligrosa. Pero nadie lo sabía. Era demasiado inteligente para eso. Agatha se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión ilegible. ¿Y alguna vez lo confrontaste al respecto?, preguntó, sus palabras calculadas para sondear más profundamente. Los ojos de Montague se entrecerraron, sus labios se enroscaban en una amarga sonrisa. Confrontarlo, no. Era intocable. Pero asesinato, no. Señorita Marple, ese no es mi estilo. Agatha estudió a Montague cuidadosamente, sopesando la sinceridad en sus palabras contra la ira que hervía lentamente debajo de la superficie. Mientras tanto, al otro lado de la habitación,
Madame Isabel Dubas se paró cerca de la ventana, su silueta un contraste sorprendente contra el paisaje oscuro. Su vestido de seda esmeralda brillaba bajo la leve luz, un retrato de elegancia y moderación. Sin embargo, cuando Ágata se acercaba, podía sentir el cambio sutil en el aire, la forma en que la habitación parecía contener la respiración, como si esperara algo, cualquier cosa para romper el silencio. Una gran opinión, comentó Ágata a la ligera, su tono indiferente, pero había una corriente más profunda que corría a través de sus palabras, una corriente subterránea de interrogación tranquila. Dubas, por su parte, no se estremeció, su sonrisa inquebrantable, pero Ágata vio el más mínimo parpadeo en sus ojos, una chispa de reconocimiento, o tal vez miedo. Sí, respondió Dubas, su voz suave, pero con una ventaja que solo alguien como Ágata podría atrapar, aunque encuentro la compañía a bordo de este tren mucho más intrigante que el paisaje. Ágata no se perdió el significado oculto en las palabras de Dubas. Hablando de compañía, continuó, no pude evitar preguntarme sobre su relación con el Dr. Harrington. Quizás un aprecio compartido por los artefactos. Los ojos de Dubas parpadearon, pero su sonrisa permaneció intacta, una máscara que ocultaba sus verdaderas emociones. Harrington, dijo lentamente, exhalando una columna de humo, era ambicioso, un hombre de gran potencial, aunque imprudente. Su obsesión con artículos raros y valiosos a menudo lo provocó, caminos cuestionables. La mirada de Ágata nunca vaciló, como Roland Burr, preguntó, el nombre colgando en el aire como una acusación ponderada. La sonrisa de Dubas se endureció, pero solo se rió suavemente, un sonido que no alcanzó sus ojos. El nombre de Burr a menudo se susurra en tonos silenciosos, un chivo expiatorio conveniente para aquellos que no están dispuestos a enfrentar la verdad de su propia participación, pero el conocimiento no es un crimen, señorita Marple, agregó con una calma genial que hizo que la piel de Ágata se arrastrara. Si estás buscando un villano, tal vez deberías mirar más de cerca a los otros asociados del Dr. Harrington. La codicia, la ambición, los enemigos, todos dejan sus marcas. Ágata permitió que las palabras se asentaran, su mente ya giraba los hilos. Dubas era un maestro de la deflexión, su encanto demasiado cuidadosamente construido, su compostura demasiado practicada, era el sello distintivo de alguien que escondía algo, tal vez más de un secreto. Cuando Ágata regresó al auto de observación, sus pensamientos se volvieron hacia adentro. Cada pieza del rompecabezas que se ajustaba de una manera que no tenía sentido, se acomodó en un rincón tranquilo. El suave zumbido del motor del tren la arrullaba en un momento de reflexión. Pasó un mayordomo, ofreciendo té y galletas, y Ágata aceptó con un agradecimiento murmurado. Sin embargo, cuando alcanzó su platillo, sus dedos cepillaron algo inesperado, una nota doblada, escondida debajo del borde de la copa. El pulso de Ágata se aceleró, un escalofrío corriendo a través de ella, mientras desplegaba el mensaje. La escritura a mano era desigual, frenética, como escrita a toda prisa. Las palabras eran simples pero profundamente inquietantes. Cuidado con las sombras, ven más de lo que piensas. La mente de Ágata se aceleró, volviendo las palabras una y otra vez, pero la naturaleza críptica de la advertencia solo profundizó el misterio. Sombras, ¿qué podrían significar? Eran una referencia a alguien, o tal vez algo más intangible, una fuerza que acecha justo debajo de la superficie. La ambigüedad le roe, pero no podía sacudir la sensación de que la advertencia tenía más peso de lo que parecía. El tren continuó su viaje, el aire opresivo de secreto engrosado con cada momento que pasaba. Ágata Marple, siempre la observadora aguda, sabía que la verdad, sea lo que sea,
Estaba enterrada en lo profundo de las capas de mentiras y engaño, pero estaba decidida a encontrarlo, incluso si eso significaba desenmascarar la oscuridad escondida en las sombras que la observaban cada movimiento. El expreso celestial zumbaba constantemente a través de la vasta extensión de la noche, su exterior pulido brillando bajo la mirada vigilante de la luna, pero adentro, una inquietud palpable se deslizaba debajo de la lujosa chapa. Agatha Marpel estaba junto a la ventana, sus ojos escaneaban a los pasajeros, sus posturas casuales traicionaban la tensión que colgaba gruesa en el aire, como un peso invisible que presionaba sobre todos ellos. El brillante sol de la tarde había desaparecido hace mucho tiempo, y con él, la última apariencia de consuelo había sido reemplazada por una sensación de amenaza que se negaba a disiparse. Al deslizar la extraña nota en su bolsillo, la cara de Agatha siguió siendo una imagen de calma, pero por dentro, su resolución se había profundizado. Quien haya orquestado la desaparición del Dr. Harrington y le envió esta advertencia, estaba observando, y Agatha Marpel estaba decidida a girar las mesas. El auto de equipaje estaba un mundo de los opulentos salones del tren, bañado en una luz tenue y parpadeante que arrojaba sombras largas y desconcertantes a través de los troncos y cajas cuidadosamente apilados. El ruido rítmico de las ruedas del tren era hipnótico, roto solo por el crujido ocasional de equipaje cambiando. Mientras se movía silenciosamente por el estrecho pasillo, sus ojos afilados se deslizaban de una esquina a otra. Sus instintos, perfeccionados por años de observación cuidadosa, sintieron que esto no era una búsqueda ordinaria. Había algo aquí, algo escondido, esperando su descubrimiento. Se agachó ante un tronco maltratado, las iniciales, M.I, estampadas apresuradamente de lado, sus dedos enguantados probando el pestillo. Se abrió fácilmente, una rareza para un hombre tan protector de sus posesiones. Justo cuando levantó la tapa, un sonido débil le alcanzó las orejas, un susurro de movimiento, un rasguño de cuero en madera. Al instante, su cuerpo se tensó, cada músculo alerta, se congeló, su mente calculando el próximo movimiento, el pulso de sus latidos retumbando en sus oídos. Luego, en un destello, la figura surgió de las sombras, un brazo extendido para agarrarla, pero Agatha era más rápida. Se apartó con una fluidez que desmentía su apariencia sin pretensiones. La figura tropezó con una maldición, desapareciendo en los oscuros recovecos del automóvil. Su latido se desaceleró, mientras recuperaba la compostura. Su mente ya evaluaba la situación. Los troncos fueron volcados, un ligero polvo de huellas dejado donde se encontraba el intruso. Quienquiera que fueran, tenían algo que esconder, y ahora, ella también lo hacía. El gran salón, que una vez era un lugar de ocio y conversación educada, ahora se sentía sofocante. Su opulencia estaba eclipsada por el aire de sospechas protegidas que llenaban la habitación. Los pasajeros, una vez cómodamente instalados en sus bromas, ahora intercambiaban palabras recortadas y miradas furtivas. Sus sonrisas, tensadas y falsas. Sir Julian Blake, encaramado cerca de la ventana con un vaso de brandy en la mano, parecía externamente a gusto, pero Agatha notó la tensión en sus hombros, y la forma en que sus ojos se lanzaron inquietamente al notar su enfoque. Ella se deslizó en la silla frente a él, su expresión genial, su voz constante. Sir Julian, comenzó, sus palabras teñidas de curiosidad. He tenido la intención de preguntar, ¿qué lo atrajo para patrocinar el trabajo del Dr. Harrington? La arqueología parece una búsqueda inusual para alguien con sus intereses variados. Sus labios se burlaron en una sonrisa débil y calculadora, aunque sus ojos sostenían un brillo protegido. Ah, señorita Marpel,
Eres tan aguda como siempre. Llamemos a esto una inversión en la historia. O tal vez, una oportunidad. Su mirada se encontró con la de ella. Y Agatha vio el parpadeo de algo más profundo. Algo que apenas rascaba la superficie. ¿Oportunidad? Ella resonó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Harrington tenía una habilidad especial para encontrar cosas que otros no podían. Continuó, su tono informal, pero Agatha atrapó la forma en que su voz se apretó. Sus métodos no fueron convencionales, sí, pero los resultados a menudo fueron lucrativos, lo suficientemente lucrativo como para arriesgar una reputación. Su sonrisa permaneció, pero no llegó a sus ojos. La propia sonrisa de Agatha falló ligeramente mientras procesaba sus palabras. Entonces, ¿valoraste el financiero sobre lo personal?, preguntó, su tono informal, pero lleno de acusaciones sutiles. Lamento la pérdida de su trabajo, pero mi participación terminó para financiar sus expediciones, respondió Blake, con frialdad, como si rechazara su sondeo. Agatha asintió, su mirada nunca dejó la suya, ya que notaba mentalmente las implicaciones de su actitud separada. Un hombre preocupado, solo con ganancia financiera, rara vez lloraría la pérdida de un colega. De vuelta en la cabaña de Harrington, el aire estaba pesado con los restos del caos dejado por la búsqueda anterior. Las manos prácticas de Agatha tamizaron metódicamente a través del contenido del equipaje disperso. Debajo del desorden, encontró un compartimento oculto en una cartera de cuero, y en su interior, una bolsa de terciopelo atada firmemente con un cordón de seda. Desenvolviendo con cuidado, reveló un disco de obsidiana pulida, el muy artefacto que el doctor Harrington había mostrado tan dramáticamente. Pero algo estaba mal, el peso estaba mal, y la superficie era demasiado suave, carecía de las sutiles imperfecciones que venían con las reliquias antiguas. Sosteniéndolo a la luz, Agatha notó marcas de máquina débiles, casi imperceptibles, a lo largo de los bordes. Una falsificación, murmuró, tanto divertida como frustrada por la revelación. Las implicaciones fueron inmediatas y condenatorias. Si el preciado artefacto de Harrington era una falsificación, entonces, ¿qué le había sucedido al verdadero? ¿Y quién entre los pasajeros sabía lo suficiente como para explotarlo? Su mente giraba con posibilidades. Las paredes del Celestial Express de repente se sentían demasiado cerca. Este no era un robo ordinario, fue un engaño cuidadosamente construido, impulsado por la codicia y la desesperación. Volviendo a la falsificación en su escondite, los pensamientos de Agatha corrieron. Las piezas del rompecabezas comenzaron a caer en su lugar, pero dejándola con más preguntas que respuestas. Mientras salía de la cabaña, la sensación opresiva de ser observada regresó. Las sombras a su alrededor se estiraban y cambiaban como seres vivos, ocultando secretos debajo de su capa. La opulenta fachada del tren había comenzado a romperse bajo el peso de las mentiras de sus pasajeros. Los cuartos del conductor eran un marcado contraste con el resto del tren, menores, funcionales y ordenados, un reflejo del hombre mismo. Agatha se sentó frente a él, el zumbido del tren llenando el silencio entre ellos. Mientras lo estudiaba, su mente entregaba los fragmentos de información que había reunido. Había más en este misterio de lo que conoció. Y Agatha Marpel, de ojos afilados e inquebrantables, estaba decidida a descubrirlo todo, sin importar a dónde la llevó el sendero. La tensión a bordo del Celestial Express había alcanzado un crescendo casi palpable. La mirada de Agatha Marpel se demoró en el hombre sentado frente a ella, su comportamiento compuesto que abarcaba la tensión evidente en cada uno de sus movimientos. La cara desgastada del señor Petro, generalmente un libro abierto, traicionaba algo más evasivo hoy,
un secreto flotando justo debajo de la superficie. Ella habló suavemente, sus palabras medidas pero afiladas. Notas cosas, señor Petro. En un entorno como este, uno aprende a escuchar, incluso cuando no se aborda directamente. Petro suspiró, sus dedos golpeando ansiosamente contra el borde de la mesa. Finalmente habló, su voz llena de dudas. Si escuché al doctor Harrington la noche en que desapareció. Estaba discutiendo con alguien en el corredor. No vi quién, pero las voces estaban calentadas. Agatha se inclinó, su curiosidad despertada. ¿Y qué dijeron? Los ojos de Petro se oscurecieron al contar las palabras. Harrington acusó a la otra persona de traición. Dijo algo sobre la seguridad del artefacto. Si esto sale, todos estamos arruinados. La implicación colgaba en el aire como una pistola cargada. Su peso se hundía profundamente en los pensamientos de Agatha. Ella investigó más. ¿Y la otra voz? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre, respondió Petro después de un momento de contemplación, pero su voz era baja, casi un susurro, el tipo de voz destinada a desvanecerse en la memoria. La expresión de Agatha permaneció sin cambios, pero por dentro, su mente se aceleró. Una voz calculada, murmuró, su tono contemplativo. La conversación cambió cuando Petro se inclinó, su voz cayó. Este tren, señorita Marple, se siente diferente, como si tuviera más que solo pasajeros. Algo peligroso está a bordo. Agatha dio una pequeña sonrisa de conocimiento. Los trenes son cosas curiosas, señor Petro. Nos llevan, sin embargo, también nos impulsan a lugares que siempre podemos controlar. Mientras tanto, el autocomedor había caído en un misterioso silencio. La clink de cubiertos ahora reemplazada por susurros silenciosos y miradas nerviosas. Un joven mayordomo había desaparecido sin rastro, y los rumores se arremolinaban en el aire como el humo. La entrada de Agatha trajo una extraña sensación de calma. Su presencia era un marcado contraste con el pánico en crecimiento. Una mujer, su voz temblando, susurró. Encontraron sangre cerca del auto de servicio, un guante cubierto de ella. Agatha se acercó a Sir Julian Blake, cuyo equilibrio habitual parecía tenso bajo la presión del misterio. Su respuesta a su observación casual sobre el personal desaparecido fue entregada con su sonrisa de firma, pero la nitidez en la mirada de Agatha lo tomó desprevenido. Tal vez deberíamos desembarcar y salvarnos las teatrales, bromeó. Agatha levantó una ceja. Y sin embargo usted permanece notablemente compuesto, Sir Julian. Un rasgo nacido de la experiencia, supongo. La experiencia enseña a uno a no entrar en pánico, señorita Marple. También enseña el valor de mantener ciertas verdades para uno mismo, respondió, su voz suave, pero el menor indicio de incomodidad nubló sus ojos. La respuesta de Agatha fue rápida. Consejo sabio. Aunque uno debe discernir entre sabiduría y evitación. Mientras se movía a través de los pasillos del tren, la mente de Agatha se mantuvo enfocada en la red de engaños desentrañándose a su alrededor. Su siguiente parada fue la cabaña de Madame Dub, donde el exterior de la elegante mujer enmascaró un mundo de secretos. Las dos mujeres intercambiaron palabras breves. Agatha revelando un mapa escondido dentro de las pertenencias de Harrington. Un mapa marcado con las iniciales de Dub. ¿Un interés profesional o algo más rentable? Agatha preguntó con precisión. La tensión en los ojos de Madame Dub estalló, y Agatha atrapó el sutil cambio en su postura. Eres inteligente, señorita Marple, advirtió Dub, su voz atada con algo casi amenazante. Demasiado inteligente. Pero ten cuidado, hay cosas a bordo de este tren que es mejor dejar sin ser molestadas. La respuesta de Agatha fue tranquila, pero su mente estaba corriendo. Es una advertencia para mí, señora, o para usted. Cuando Agatha dejó la cabaña de Dub,
Sus pensamientos se extendieron con las implicaciones. Cada conversación, cada encuentro en este tren agregó otra capa al rompecabezas que estaba decidida a resolver. El Celestial Express, con su decoración adornada y su atmósfera aparentemente serena, era cualquier cosa menos pacífica. Era un recipiente que llevaba mentiras, engaños y secretos demasiado peligrosos para permanecer ocultos. Las paredes del tren parecían cerrarla, pero Agatha sabía que se estaba acercando a la verdad. El gran salón estaba más tranquilo de lo habitual, su opulento encanto contaminado por la inquietud que ahora agarraba a sus pasajeros. La doctora Evelyn Montigue, una mujer que no se sacudió fácilmente, se acercó a Agatha con precaución. «Creo que tenemos que hablar», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Agatha, siempre interesada en la visión, dirigió toda su atención al médico. La verdad estaba cerca ahora, y Agatha Marple tenía la intención de encontrarla, sin importar a dónde la llevara. La doctora Montigue se paró frente a Agatha, su figura en tensión con una urgencia palpable que traicionó el peso del secreto que estaba a punto de presentar. El vagón de tren a su alrededor estaba vacío, salvo por el zumbido de las ruedas debajo de ellas, y el crujido ocasional de la vieja madera desgastada. Agatha la consideró en silencio, un destello de curiosidad en su mirada tranquila. «He estado reteniendo la verdad, señorita Marple», Montigue confesó, su voz baja, casi vacilante, «pero los eventos recientes me han demostrado que guardar silencio nos puede costar todo. Harrington no era un mero fraude. Estaba imprudente enredado en tratos peligrosos con alguien aún más peligroso, Roland Basa». Ella hizo una pausa, sus dedos agarrando el borde de la mesa como para estabilizarse contra el peso de su admisión. «No conozco todos los detalles, pero escuché lo suficiente como para saber que Basa no era solo un nombre, era un hilo que conectaba todo. Tengo razones para creer que los tratos de Basa son la clave para la desaparición de Harrington». La mirada de Agatha no vaciló, ella escuchó con atención, su mente comenzó a funcionar. «¿Y cree que estos tratos han llevado al destino de Harrington?», preguntó, su voz estable pero imbuida de una intriga palpable. «Puede que lo haya despreciado profesionalmente, pero nunca le deseé daño. Todo lo que quiero ahora es justicia, señorita Marple, no solo para él, sino para que la verdad salga a la luz, sin importar el costo». Agatha estudió Montigue, su expresión ilegible, debajo de su compostura medida. La mente de Agatha se aceleró a través de las implicaciones de la revelación de Montigue. «Justicia», murmuró Agatha suavemente, como si considerara el peso de la palabra. «Es una búsqueda noble, pero que a menudo está nublada por sombras, ¿no crees? La verdad rara vez es tan clara como podríamos esperar». Montigue se mordió el labio, su ceño frustrado por la naturaleza críptica de la respuesta de Agatha. Pero antes de que pudiera hablar nuevamente, el tren se desaceleró al acercarse a su destino, y Agatha se volvió para irse, el peso de las palabras de Montigue persistiendo en el aire entre ellas. Esa tarde, Agatha se dirigió al auto de equipaje, sus pensamientos como una vorágine. El espacio era tranquilo, el débil olor a metal y pulido colgando en el aire, como si el tren en sí estuviera conteniendo la respiración. El zumbido suave de las ruedas era un telón de fondo constante, pero fue la vista de una maleta abandonada lo que llamó su atención. El descuido de la misma, o quizás algo más deliberado, la hizo inmediatamente sospechar. Ella se arrodilló, sus manos practicadas moviéndose sobre el contenido. Una camisa desgarrada, un par de zapatos desechados, y luego, un pequeño diario de cuero. El nombre Basa estaba garabateado en la cubierta interior, en un guión que parecía casi demasiado ordenado, demasiado deliberado. Cuando Agatha pasó por las páginas,
fue golpeada por las extrañas entradas crípticas, transacciones, compras y envíos de artículos que no tenían sentido. Estaba claro que quien mantuvo este diario estaba involucrado en algo mucho más ilícito de lo que Agatha había anticipado, pero lo que realmente llamó su atención fue una sola entrada que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Harrington insiste en mantener el disco. Demasiado peligroso para moverse. Dubois sigue siendo la única opción si las cosas salen mal. Las conexiones se estaban volviendo más claras. Las piezas de un rompecabezas que, aunque parecían imposiblemente enredadas, lentamente comenzaban a alinearse. Harrington, Dubois, Basa. Todos unidos en una red de misterio que solo profundizaba el interés de Agatha. El diario estaba lleno de notas crípticas y referencias a objetos ocultos. Cada entrada sugería una red de tratos mucho más allá del alcance del tren. El diario era un mapa de secretos, y sin embargo, la verdad seguía siendo difícil de alcanzar. La noche cayó, y el tren parecía asumir una nueva vida. La tenue luz en las cabañas arrojó sombras largas, y el aire se sintió lleno de palabras no dichas. En su cabaña, Agatha presentó todos sus hallazgos, las advertencias de Montague, el diario, y el artefacto falsificado que había descubierto antes. Su mente trabajó a través de la compleja narrativa, que salía lentamente del caos, uniendo los fragmentos de información que había reunido. Estaba claro que Dubois y Basa estaban conectados, pero cuán profundamente su participación corría era un misterio. La ambición de Harrington lo había llevado a un territorio peligroso, pero si era víctima de una conspiración más profunda, o un participante dispuesto en su propia caída, no estaba claro. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Montague entró, sus ojos sombreados de incertidumbre, pero su voz constante de resolución. ¿Me crees, señorita Marple?, preguntó, sus palabras pesadas con el peso de su miedo. ¿Crees que Basa y Dubois están detrás de todo esto? ¿Son responsables de lo que le sucedió a Harrington? Agatha hizo una pausa, su mirada fijada en Montague al considerar la pregunta. Creo que hay verdad en lo que has dicho, doctora Montague, dijo lentamente, su voz tranquila pero firme, pero como con todas las verdades, rara vez son puras y nunca simples. Montague la miró, la frustración evidente en su rostro. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz teñida de desesperación. La expresión de Agatha se suavizó, pero sus ojos se mantuvieron fuertes con la determinación. Esperamos, respondió ella. La verdad siempre tiene una forma de revelarse, pero a veces requiere aliento. Con eso, Montague se fue, la tensión entre ellas colgando en el aire, y Agatha volvió su atención al diario, su mente girando con las implicaciones de la red enredada en la que ahora estaba atrapada. El gran salón estaba inusualmente tranquilo la noche siguiente. La atmósfera, una vez jovial, había sido reemplazada por un silencio pesado y casi opresivo. Agatha se paró en el centro de la habitación, su pequeño marco irradiando la autoridad tranquila, mientras se preparaba para enfrentar la verdad de frente. Damas y caballeros, comenzó, su voz atravesó el silencio con una intensidad tranquila. Todos somos conscientes de que las desapariciones del Dr. Harrington, y ahora un mayordomo han arrojado una sombra sobre nuestro viaje, pero me gustaría recordarles que las sombras, cuando se examinan de cerca, a menudo revelan mucho más de lo que ocultan. Su mirada se extendió por la habitación, encerrándose momentáneamente con la mirada fría y calculadora de Madame Dubois. Madame Dubois, continuó Agatha, su voz firme y aguda, me pregunto si podrías iluminarnos a todos sobre tu relación con Roland Basa. La habitación cayó en un silencio incómodo, todos los ojos en Dubois,
cuyo exterior compuesto se agrietó ligeramente. Levantó una ceja perfectamente arqueada. Su soporte de cigarrillos se encontraba entre sus dedos con elegancia practicada. Señorita Marple, respondió Dubois, su voz suave como terciopelo, pero con un rastro de defensiva. No niego que mi trabajo como coleccionista ocasionalmente me haya puesto en contacto con el señor Basa, pero para implicar que hay más en él. Bueno, eso es un gran salto. No estaría de acuerdo. La habitación zumbó de susurros, y los agudos ojos de Agatha nunca se apartaron de Dubois, las ruedas girando en su mente cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a caer en su lugar. La tensión en la habitación era insoportable, pero Agatha permaneció tranquila, sabiendo que la verdad, aunque oscura, estaba cada vez más cerca de la superficie. Ella lo descubriría. El tren, una vez solo un modo de viaje, se había convertido en la etapa perfecta para el engaño y la traición, y Agatha Marple no dejaría piedra sin mover hasta que se revelara el acto final. Mientras el tren se balanceaba suavemente a lo largo de las vías, Agatha se sentó en la esquina del compartimento con poca luz, el silencio a su alrededor grueso con tensión. Sus pensamientos se agitaron sin descanso, juntando el rompecabezas que se estaba desmoronando lentamente ante ella. La confesión de la doctora Montigue aún se hacía eco en su mente, un marcado recordatorio de cuán de largo alcance se había vuelto la red de engaño, el artefacto, el misterioso Basa y los lazos crípticos entre Dubois y Harrington. Todos estaban conectados, pero la verdadera escala de la conspiración eludió su alcance. Agatha siempre había sabido que, en el mundo de los secretos y mentiras, la verdad a menudo estaba escondida debajo de capas de humo y espejos. Sin embargo, esto fue diferente. No se trataba solo de un hombre desaparecido, o un artefacto robado. Esto era algo más oscuro, más siniestro y mucho más peligroso. La tensión en el aire era palpable cuando el tren se acercaba a su destino. El retumbar de las ruedas en las vías se convirtió en un preludio inquietante del caos que estaba a punto de erupcionar. En medio de esta incertidumbre, Madame Dubois permaneció compuesta, su comportamiento helado en la sospecha que había comenzado a girar a su alrededor como una tormenta que se acercaba. Cuando Agatha la había enfrentado, Dubois había respondido con la calma practicada, pero Agatha había visto el parpadeo de la duda en sus ojos, la grieta más pequeña en su fachada perfecta. La especulación es peligrosa, señorita Marple, había dicho Dubois, su voz un velo suave que oculta la inquietud debajo. Te sugiero que pises con cuidado. Pero Agatha sabía que en el juego de las mentiras, la precaución era el mayor riesgo, y sin embargo, cuando la verdad está en juego, la especulación es a menudo el primer paso hacia el descubrimiento. Había respondido Agatha, su voz inquebrantable. Se había vuelto hacia los otros pasajeros, su mirada barriendo la habitación como un halcón que inspiraba a su presa. Madame Dubois admite sus lazos con Basa, un nombre contaminado por los oficios de artefactos ilegales. El doctor Harrington también estuvo involucrado en este mundo. No se sigue que tales conexiones pudieran haber jugado un papel en su desaparición. La sala había estallado en murmullos, pero Dubois había permanecido desconcertante, su expresión ilegible. Agatha había visto la verdad parpadeando en las sombras, y ahora podía sentir que se acercaba. Esa noche, cuando el tren pasó por el campo iluminado por la luna, Agatha buscó consuelo en el auto de observación. El ruido rítmico del tren debajo de ella parecía reflejar el ritmo constante de su propio corazón. Fue aquí, en medio de la tranquilidad, que había esperado un momento de claridad, pero en cambio, un sonido rompió su concentración, una shuffle suave, casi imperceptible, desde atrás. Ella dio la vuelta,
pero el auto estaba vacío. Los pelos en la parte posterior de su cuello se pincharon cuando una figura se materializó de las sombras, lanzándose hacia ella con una velocidad aterradora. Agatha apenas tuvo tiempo de reaccionar, su silla se derrumbó mientras se volvía hacia atrás. El atacante fue rápido, sus movimientos precisos, pero antes de que pudiera golpear nuevamente, una voz sonó como un disparo. «Detente allí mismo». Era Sir Julian Blake, su aire habitual de indiferencia reemplazado por una resolución de acero. Él blandió un bastón pesado, avanzando hacia el asaltante con autoridad. El atacante dudó, luego huyó, desapareció en el siguiente auto. Agatha se estabilizó, su respiración llegó en jadeos poco profundos, pero su mente seguía siendo afilada. «Sir Julian, le debo mi agradecimiento», dijo, su voz constante a pesar de la adrenalina que atravesaba sus venas. Julian le ofreció una rara sonrisa. «Parece que mi cinismo tenía sus límites esta noche», respondió. «¿Estás bien?» «Bastante», dijo Agatha, ya procesando el ataque, «pero esto sugiere que nuestro adversario se está volviendo desesperado. Saben que el tiempo se está agotando». A la mañana siguiente, los instintos de Agatha la llevaron a Edward, el administrador nervioso cuyas manos temblorosas habían llamado su atención desde el principio. Cuando ella lo cuestionó en un rincón tranquilo del autocomedor, sus respuestas se volvieron cada vez más tensas, sus ojos se apresuraron nerviosamente. Ella lo presionó, su voz suave pero insistente. Finalmente, su fachada se derrumbó. «Estaba ayudando a Basa», confesó Edward, su voz temblando, «pero lo juro, no lastimé a nadie. Mi trabajo era solo recuperar el artefacto y asegurarme de que llegara a él y al Dr. Harrington». Los ojos de Agatha se entrecerraron. ¿Y por qué Basa quería tanto el artefacto de Harrington? Edward dudó, luego susurró. «Harrington se negó a entregarlo, insistió en mantenerlo. Basa me ordenó que lo siguiera, pero luego desapareció. No esperaba que fuera tan lejos, lo juro». Agatha absorbió sus palabras, su mente ya entregó la nueva información. «Puede que no seas el autor intelectual detrás de esto, Edward, pero todavía eres parte de ello. Tu papel, aunque quizás forzado, no te absuelve de sospechas». Antes de que Edward pudiera responder, una fuerte conmoción estalló en el siguiente auto. Los labios de Agatha se apretaron. El juego estaba llegando a su fin, pero la verdadera mente maestra seguía siendo difícil de alcanzar. A medida que el tren rodaba hacia adelante, su zumbido suave enmascaraba la tormenta que se preparaba debajo de la superficie. Agatha se retiró a su cabina. El peso de la situación se asentaba en sus hombros. Tenía una nueva realización. Los motivos del asesino no se limitaban solo al robo o la venganza. Pretendían descarrilar todo el tren, destruir evidencia y eliminar a los testigos en un acto catastrófico. La ruta que estaba tomando el tren era peligrosa, cortando los pasos de montaña empinados, lo que lo convertía en el escenario perfecto para un sabotaje tan calculado. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar, pero el tiempo se estaba agotando. Esa noche, Agatha entró en el gran salón, su comportamiento tranquilo habitual, escondiendo el fuego de la determinación dentro. Los pasajeros estaban tensos, susurros de peligro flotaban a través del aire como el humo. Ella los reunió a todos, hablando con autoridad tranquila. «Damas y caballeros», comenzó, su voz atravesó el murmullo, «este viaje ha dado un giro más oscuro, pero creo que tengo una manera de terminar esta terrible experiencia». Madame Dubois levantó una ceja, su expresión curiosa pero cautelosa. «Nos iluminan, señorita Marpe», dijo con intereses fingidos. «Todos estamos ansiosos por la resolución». Agatha levantó una pequeña caja,
su superficie pulida y reluciente en la tenue luz. Esta caja contiene la pieza final del rompecabezas, dijo, sus ojos escaneando la habitación, encerrándose en cada individuo, el artefacto que comenzó todo esto. Es hora de dejar de esconderse detrás de mentiras y sombras. La verdad está a punto de salir a la luz, y la tormenta se romperá esta noche. La habitación cayó en un silencio incómodo, cada ojo de Agatha mientras se preparaba para revelar el acto final de su plan. El juego había terminado, y la verdad pronto estaría expuesta. El asesino había subestimado su resolución, y ahora pagarían el precio. El viaje del tren estaba a punto de terminar, pero Agatha sabía que el verdadero viaje, el que en el corazón de la oscuridad, apenas comenzaba. A medida que la tensión en el gran salón alcanzó un punto álgido, Agatha Marple siguió siendo la imagen de la compostura, cada movimiento deliberado, como si orquestara el acto final de una gran jugada. El peso de los crímenes sin resolver a bordo del tren se había vuelto pesado con cada hora que pasaba, pero ahora, parada en el centro de la habitación, Agatha estaba lista para exponer la red enredada que los había atrapado a todos. El tren, que cortaba el terreno de montaña difícil, se sintió como una metáfora del camino traicionero que habían caminado sin saberlo, un viaje que los había llevado a este momento crucial. Damas y caballeros, comenzó Agatha, su voz inquebrantable, una cadencia constante que inmediatamente llamó la atención. Lo que hemos presenciado a bordo de este tren no es una serie simple de eventos desafortunados, sin desgracias o malentendidos coincidentes. Lo que se ha desarrollado aquí es una serie magistralmente diseñada de manipulaciones, mentiras y secretos mortales, diseñados para llevarnos por mal camino. Pero como con todos los misterios, la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Su mirada barrió la habitación, haciendo que el contacto visual fugaz con cada pasajero, señalando los sutiles cambios en su comportamiento, la forma en que algunos de ellos miraron hacia otro lado, sus caras pálidas con el peso de la revelación, las desapariciones, los robos, las muertes, todas están conectadas, continuó Agatha, su voz en crecimiento más firme, más autorizada. Y estos crímenes apuntan a una conclusión innegable. El asesino no es un extraño que acecha en las sombras, ni una figura sin rostro más allá de estas paredes. No, la mente maestra está aquí entre nosotros, alguien que ha tejido su encanto y engaño en el tejido de este viaje, alguien que nos ha engañado a todos. La habitación estaba en silencio ahora, cada ojo de Agatha, cada oído que se esfuerza por escuchar sus próximas palabras. Madame Dubois, recostada en su asiento con un aire de elegancia separada, no se estremeció, aunque sus dedos se apretaron muy ligeramente alrededor del borde de su copa de vino. La menor contracción de sus labios traicionó un toque de inquietud, pero rápidamente la enmascaró con una sonrisa fría e indiferente. Los ojos afilados de Agatha nunca la dejaron. Madame Dubois, dijo, su voz inquebrantable, eres tú. La sala estalló en jadeos, voces que se alzaban en estado de shock e incredulidad, pero el comportamiento tranquilo de Agatha permaneció inquebrantable. Pensaste que podrías interpretarnos a todos, continuó, su tono cortando a través de la confusión, como un cuchillo a través de la mantequilla. Pero veo a través de ti, madame. Tus conexiones con Roland Basser estaban cuidadosamente ocultas. Tus tratos en el comercio de artefactos ilegales, disfrazados de manera experta. Pero el artefacto falsificado, la artimaña que orquestaste para desviar la sospecha, todo te devuelve a ti. Pensaste que podrías ocultar la verdad, pero la realidad siempre encuentra su camino hacia la superficie. La cara de Madame Dubois permaneció impasible por el momento más largo, su expresión una de incredulidad fingida,
pero el más mínimo parpadeo de pánico bailó en sus ojos. «Esto es absurdo», escupió, con la voz afilada, su compostura deslizándose muy ligeramente. «No tienes pruebas, Agatha». Sin embargo era inquebrantable. «Oh, tengo pruebas», dijo fríamente, su mirada nunca vacilaba. El journal encontrado en el equipaje del doctor Harrington contenía registros meticulosos de sus tratos con Basser, y lo más importante, reveló su mano en la trama para robar el preciado artefacto de Harrington. La pieza falsificada que colocó en el mercado era una distracción inteligente, pero no lo suficientemente astuta. Su conocimiento de la obra y su capacidad para manipular los jugadores en este juego la hacían una arquitecta formidable de este drama. La habitación estaba quieta, el silencio presionando hacia abajo sobre ellos como un peso físico. Los ojos de Madame Dubois se estrecharon, sus labios se enroscaban en una sonrisa apretada y forzada mientras se enderezaba en su asiento. «¿Crees que puedes acusarme sin consecuencias, señorita Marple? ¿Realmente crees que has ganado?», dijo, su voz cargada de desdén. Agatha no se estremeció, ni su voz traicionó el más mínimo indicio de duda. «Oh, no creo que haya ganado, madame». «Sé que he ganado», respondió Agatha, sus palabras colgando en el aire como una sentencia final e irrevocable. «Nos jugaste a todos, pensando que tu encanto, tu astucia y tus lazos con personas poderosas podrían protegerte. Pero al final, fue tu exceso de confianza lo que selló tu destino». La sonrisa de Madame Dubois flaqueó, y por un breve momento, la máscara se deslizó por completo. Sus dedos temblaron alrededor de su vaso, su exterior en equilibrio se agrietó lo suficiente como para que Agatha viera la desesperación acechando debajo. «Estás faroleando», dijo, su voz baja y amenazante, pero Agatha permaneció inquebrantable. «Nunca me faroleo, madame. La verdad siempre es mucho más poderosa de lo que cualquier farol podría ser», respondió Agatha, su tono firme y definitivo. El silencio se estiró, pero no fue el incómodo silencio de la incertidumbre, fue el silencio pesado y sofocante que siguió a la revelación de una verdad profunda y oculta. El peso del momento se asentó sobre la habitación, los pasajeros se congelaron en su lugar, cada uno procesando el acto final de este drama retorcido. Sir Julian Blake, de pie cerca de la parte trasera de la habitación, observó el intercambio con ojos entrecerrados, su aire anterior de calma reemplazado por una sutil inquietud. Abrió la boca para hablar, pero Agatha levantó la mano, su mirada afilada lo silenció al instante. «Esta farsa termina ahora», declaró Agatha, su voz firme y resuelta. Sus ojos se movieron a Montague, su aliado de confianza, y con un breve asentimiento, dio un paso adelante, su mano descansando sobre el revólver a su lado. La habitación parecía contener la respiración cuando Montague niveló su mirada hacia Julian, su rostro sombrío. «Suficiente», dijo su voz baja, pero con la autoridad de un hombre que había visto lo suficiente como para durar toda la vida. «Se acabó». La cara de Julian Blake se contorsionó, su máscara de control se deslizó, revelando la ira y la frustración que había estado burbujeando debajo de la superficie. Hizo un movimiento como para alcanzar algo oculto en su abrigo, pero Agatha ya estaba a 2 pasos por delante. «Ni siquiera lo pienses», dijo, su voz tranquila pero final. Montague levantó su revólver, su mano firme la encarnación de la fuerza tranquila que los había llevado a través de esta terrible experiencia. «La verdad finalmente está fuera», dijo Agatha, su voz baja pero triunfante. «El juego ha terminado». Los pasajeros, sus caras dibujadas y cansadas, exhalaron colectivamente, como si se hubiera sacado una carga pesada de sus hombros. Afuera, el tren continuó su viaje por las montañas, la noche oscura y llena de las sombras del pasado. Sin embargo, en el interior, en el gran salón, la luz de la verdad
había destrozado la oscuridad, al menos por ahora. Mientras el tren rodaba a través de las montañas, sus ruedas se movían contra las vías en un ritmo que era implacable y relajante. Agatha se puso de pie, una fuerza tranquila en medio del caos, sabiendo que mientras el juego había terminado, el viaje acababa de comenzar. El Celestial Express había servido como el escenario perfecto para esta intrincada historia de engaño, traición y asesinato, pero al final, fue Agatha Marple quien había salido victoriosa, su mente más aguda y su resolución más fuerte que nunca. La tensión en la habitación era palpable, ya que el peso de las revelaciones de Agatha Marple colgaba fuertemente en el aire. El gran salón se había transformado en una arena de emociones crudas, cada pasajero atrapado en el torbellino de suspenso que las había girado a su alrededor durante días. La presencia tranquila e inquebrantable de Agatha fue el único ancla en la tormenta de acusaciones y revelaciones. Se paró delante de ellos. El diario de cuero ahora descansaba siniestramente sobre la mesa ante ella. La luz dorada de los candelabros reflejaba su comportamiento pulido, lanzando un espeluznante brillo que parecía aumentar la tensión en la habitación. Madame Dubois, comenzó Agatha, su voz genial y recolectada. Esta revista, entre las pertenencias del Dr. Harrington, contiene más que solo sus notas. Contiene las claves de sus secretos oscuros, los registros detallados de sus tratos con Roland Basser, envíos de arte robado, incluidas las Harrington, que se han mostrado orgullosas. Madame Dubois permaneció sentada, su elegante equilibrio inquebrantable, pero había un parpadeo de inquietud en sus ojos, una grieta en la máscara de confianza que había cultivado con tanto cuidado. ¿Y qué demuestra exactamente eso, señorita Marple?, preguntó, su voz goteando con diversión simulada, aunque sus dedos apretaron los brazos de su silla en un gesto de ansiedad apretado y casi imperceptible. La mirada de Agatha se agudizó cuando dio un paso más. Demuestra su profunda participación en el mercado negro, madame, y pinta una imagen mucho más oscura, una de manipulación y traición calculada, dijo su voz constante, pero con una ventaja de la finalidad. Pero hay más. El journal hace referencia no solo a uno, sino varios envíos de artefactos falsificados, falsificaciones elaboradas destinadas a engañar a los compradores ansiosos, a robar a aquellos que creían que estaban comprando tesoros genuinos, las mismas falsificaciones que usted maestra. Un jadeo se extendió a través de los pasajeros, mientras procesaban el peso de las palabras de Agatha. El exterior compuesto de Madame Dubois vaciló, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente para exponerla. Sus labios se acurrucaron en una sonrisa apretada y controlada, aunque no alcanzó sus ojos. ¿Crees que has desentrañado todo, señorita Marple?, se burló, de pie lentamente, su elegante marco que se elevaba sobre la multitud reunida. He jugado este juego mucho más tiempo de lo que podrías comprender. ¿Crees que puedes atraparme con estas acusaciones endebles? La expresión de Agatha permaneció sin cambios, inquebrantable como siempre. No necesito atraparte, madame. Tus propias acciones dicen mucho, respondió ella. En ese momento, un cambio en la habitación llamó la atención de Agatha. La mirada de Madame Dubois parpadeó hacia la puerta, un movimiento casi imperceptible, pero Agatha ya estaba pasando por delante. Ella asintió sutilmente al conductor, que dio un paso adelante con una tumba. Madame Dubois, dijo, su voz estable pero llena de autoridad, encontré esto debajo de tu asiento. El dispositivo en su mano era pequeño, sus cables expuestos una advertencia marcada. El débil sonido de tic-tac que emanaba desde adentro parecía reverberarse en la atmósfera cargada de la habitación. La máscara de control de Dubois se rompió por completo. Eres inteligente, señorita Marple, sisió,
su voz de repente baja y venenosa. Pero la inteligencia solo puede llevarte tan lejos. En un movimiento repentino y rápido, ella empujó al conductor a un lado, y corrió hacia la puerta, sus talones haciendo clic en el piso pulido mientras hacía una carrera desesperada por la libertad. La reacción de Agatha fue inmediata, su sencilla presencia desmentía su velocidad, mientras seguía a la mujer que huía. Cada movimiento era una extensión fluida de propósito y resolución. La persecución los condujo por los estrechos corredores del tren, pasando por pasajeros que habían sido ajenos al peligro en desarrollo. La sala de máquinas se avecinaba, y su maquinaria rugía como una bestia atrapada en metal. Allí, en el oscuro espacio vibrante, Madame Dubois tocaba el dispositivo de sabotaje, sus manos temblando mientras intentaba ocultar sus acciones, su desesperación palpable. «Detente esta locura, señora», Agatha llamó, su voz elevándose por encima del estruendo de la maquinaria del tren. «Ya has perdido. No destruyas más vidas en tu frenético intento de escapar». Pero Dubois estaba más allá de la razón. Su rostro se torció con una mezcla de miedo e ira. «Si el piel descubre que fallé, estaré tan buena como muerta», escupió. Sus palabras afiladas, mezcladas con una desesperación que solo alimentó la oscuridad en sus ojos. Agatha dio un paso adelante, su voz suavizándose pero aún resuelta. «Quizás», dijo gentilmente, «pero este camino solo asegurará tu destrucción completa». Hubo dudas en los ojos de Dubois. El dispositivo aún se aferraba firmemente a sus manos. En ese momento fugaz de vulnerabilidad, el conductor se abalanzó, sus fuertes manos alcanzando el dispositivo. La pelea resultante fue breve, pero suficiente para que el dispositivo se deslizara de su agarre y cayera al piso. El ticking se hizo más fuerte, cada segundo un ritmo de fatalidad inminente. Agatha se movió rápidamente, sus manos estables a pesar de la urgencia. Se arrodilló junto al dispositivo, su mente se aceleró mientras lo examinaba con la precisión de alguien que había visto demasiado peligro en su tiempo. Los segundos se marchaban mientras trabajaba, sus dedos se encontraban hábilmente y deshabilitaban el mecanismo, el ominoso ticking silenciado por fin. La sala cayó en una quietud misteriosa, el único sonido del zumbido del tren mientras continuaba su viaje por las montañas. Dubois cayó al suelo, derrotada, su desafío ahora se derrumbaba al polvo. El director dio un paso adelante, asegurando sus muñecas, pero la atención de Agatha ya estaba en otra parte. Ella enderezó su falda con una película informal, su voz atravesó el silencio. «Una pena, señora», dijo con pesar. «Es posible que hayas logrado grandes cosas, si solo hubieras elegido un camino diferente». A medida que el tren se acercaba a su parada final, los pasajeros comenzaron a emerger de sus cabañas. La terrible experiencia quedaba detrás de ellos, pero su peso aún era palpable en el aire. Agatha se sentó en silencio junto a la ventana, su reflejo fusionándose con el paisaje que pasaba, sus pensamientos nublados por el largo viaje por delante. La verdad se había descubierto, el peligro evitado, pero las cicatrices de la codicia, los celos y el miedo permanecerían, como siempre lo hicieron. El tren, una vez un recipiente de intriga y engaño, se había convertido en un testigo silencioso de las fuerzas implacables que llevaron a hombres y mujeres a la oscuridad. Y como siempre, fue Agatha Marple quien se había asegurado de que el viaje, aunque lleno de peligro, llegara a su destino de manera segura. Si no se desataba, la cabina se sintió como una cámara de presión, el aire lleno de una sensación de revelación inminente. La mirada de Agatha era inquebrantable mientras observaba a Dubois, sus dedos se apretaban alrededor de la revista de cuero descansando sobre la mesa entre ellas, sus bordes usados por los muchos secretos que se había visto obligada a contener. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, era aguda,
cada palabra un golpe deliberado. Tu plan, madame, dijo, su tono tan frío como las vías de acero debajo de ellos, era asegurar el artefacto real eliminando a Harrington cuando se negó a cooperar. Las palabras colgaron pesadas en el aire, y por un momento, el tren parecía disminuir, como si también estuviera conteniendo la respiración. Dubois se estremeció, sus dedos se sacudieron hacia su bosque de cigarrillo, pero no dijo nada. Agatha siguió, implacable en su búsqueda de la verdad. El sendero de sangre en el auto de equipaje no fue un accidente, fue un movimiento deliberado, destinado a engañar y redirigir sospechas. Los labios de Dubois se separaron, tal vez para protestar, pero los ojos de Agatha se endurecieron, silenciándola con una mirada. Y el dispositivo que llevas, el que se encuentra en tu posesión, no era una mera baratija, era una herramienta de sabotaje, destinada a descarrilar el tren y eliminar todas las huellas de tu traición, junto con cualquier persona que pudiera exponerlo. Dubois cambió incómoda, pero aún así, no habló. El silencio descendió como una cortina pesada, rota solo por el zumbido rítmico del tren, mientras atravesaba la noche. Las palabras de Agatha atravesaron ese silencio nuevamente, cada una deliberada, pesando la habitación con su finalidad. Tu plan falló, madame, y ahora, la verdad ya no se puede ocultar. Los pasajeros en la cabina intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a hablar. Ahora, eran simples espectadores, observando cómo una red de engaño se desenredaba ante sus ojos. Dubois miró a su alrededor desesperadamente, como si esperara un poco de solidaridad de los demás, pero no encontró nada más que ojos fríos y juicio. Sus hombros cayeron en derrota, mientras exhalaba bruscamente. Su lenguaje corporal se rindió a la inevitabilidad de la situación. Sí, quería el artefacto, dijo amargamente. Su voz se agrietó con una mezcla de frustración y renuncia. Y sí, Harrington era un tonto, pero fue Vassar quien exigió su silencio. Si no hubiera actuado, me habría matado. Sus ojos estaban frenéticos ahora. El pánico se elevaba a la superficie. La mirada de Agatha se suavizó, pero su resolución permaneció sin cambios. Tal vez, madame, dijo, su voz con una simpatía tranquila, pero las elecciones que hiciste eran tuyas, y nos han llevado a este momento. Dubois se desplomó más en su asiento, su derrota palpable, mientras el director, enfrentado en una sombría determinación, abrochaba sus muñecas. Me gustaría que ella se hubiera detenido hasta que llegáramos a las autoridades, dijo, su voz, resuelta, con el peso del deber. No hubo argumento, no dudas, solo la finalidad tranquila de un trabajo bien hecho. El tren, un recipiente que una vez había llevado la carga de las mentiras y la traición, ahora parecía una suma de alivio a medida que avanzaba a través de las colinas finales. Afueras, afuera, la noche, la noche, la noche, el final, pero no la traición. No tiene en cuenta el paredón de las paredes. El Celestial Express, la tensión opresiva, estaba dando paso lentamente a una paz frágil. A medida que el tren comenzó a disminuir, señalando su acercamiento a la estación, los pasajeros se agitaron, emergiendo de sus cabañas, sus expresiones una mezcla de agotamiento y alivio tentativo. Habían vivido a través de la tormenta, ahora las consecuencias tranquilas eran suyas para experimentar. La doctora Evelyn Montague, con las manos envueltas alrededor de una taza de té humeante, se sentó junto a la ventana, su mirada perdida en el pensamiento. Never thought I'd say this, she murmured, almost to herself, but maybe Harrington's theatrics had a purpose after all. Su voz era suave, teñida de una leve apreciación por el extraño giro de los eventos. Julian Blake, siempre compuesto, no pudo suprimir una risa seca. A reminder, paraphrase, he offered,
Stone flat but laden with the wisdom of experience. Ambition unchecked often leads to madness. Agatha se sentó a poca distancia, su presencia apenas notable pero innegable, escuchando el bajo murmullo de las conversaciones girando a su alrededor, satisfecha de que la justicia había encontrado su camino, por retorcido que hubiera sido. Los lujosos interiores del Celestial Express, una vez escenario de engaños, traiciones y codicia, ahora se sentían más ligeros, casi serenos, como si el peso de los secretos que habían llevado hubiera sido levantado. El tintineo del equipaje, la baraja de pies en los pisos pulidos, y el zumbido suave del tren eran todo lo que quedaba. Un marcado contraste con la tensión que alguna vez había ahogado el aire. Cuando el tren se detuvo en la bulliciosa estación, los pasajeros comenzaron a reunir sus pertenencias, ansiosos por dejar atrás la enredada red de eventos que habían presenciado. Agatha también se preparó para desembarcar, su pequeña maleta se aferraba a su mano, el peso del viaje aún presionándola. Sin embargo, cuando entró en el corredor, sucedió algo inesperado. Un trozo de papel doblado se deslizó de sus pertenencias, revoloteando hacia el piso. Los ojos afilados de Agatha lo atraparon de inmediato, y se inclinó para recuperarlo. Sus dedos cepillaron el papel, y su mirada parpadeó a través de las palabras escritas. Bien jugado, señorita Marple. Comenzaba la nota. Pero el juego está lejos de terminar. Una sonrisa débil y conocida se curvó en la esquina de sus labios, y metió la nota en su bolsillo con cuidado deliberado. La firma era inconfundible. Roland Basser. Su presencia se cernía sobre ella, incluso desde lejos, un recordatorio de que había estado orquestando eventos desde las sombras todo el tiempo. Su influencia había llegado más allá de lo que ella había previsto. A medida que las puertas del tren se abrieron, y los pasajeros comenzaron a entrar en la plataforma, Agatha se movió con un propósito tranquilo, su mente ya girando en torno a los próximos pasos del juego que estaba lejos de terminar. Por cada sombra revelada, otra parecía materializarse más allá del horizonte. El Celestial Express había alcanzado su parada final, pero para Agatha Marple, el verdadero viaje apenas comenzaba. La nota en su bolsillo era más que un mensaje, era un desafío, y Agatha no descansaría hasta descubrir la verdad detrás del juego que Roland Basser había puesto en marcha.